Hola, muy buenos días. De nuevo les habla el pastor Ramón Rodríguez y esta mañana queremos hablar acerca de la relevancia de la Biblia en la vida. Y quiero que leamos una porción de las Escrituras en el Salmo 19, versículos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Estamos afirmando que la palabra de Dios es la Biblia, o la Biblia es la palabra de Dios. Y déjeme decirle que esta es una afirmación muy comprometedora, porque si la creemos, si creemos que realmente la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos prestarle suma atención. No una atención así nomás, debo prestarle suma atención, porque es la palabra de Dios, porque estamos hablando de que es la palabra de aquel que hizo los cielos y la tierra. Así que, ¿por qué decimos que es la palabra de Dios? ¿Qué nos hace decir tal cosa? Porque si esto es así, de nueva cuenta, si es la palabra de Dios, estamos en aprietos. ¿Por qué digo eso? Porque la mayor parte del tiempo no prestamos atención a lo que dice la Biblia. La hemos considerado un libro anticuado con historias para entretener a los niños. Es más, incluso hemos llegado a pensar de ella que tiene cuentos. Y déjeme decirle que eso es algo peligroso si es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios y lo creemos así, tiene una relevancia increíble en nuestras vidas. Y aunque pudiera ser esto un argumento muy subjetivo, la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es muy abrumadora como para que la pasemos por alto. La Biblia es la palabra de Dios y ella misma lo dice. Dice las Escrituras en 2 Timoteo, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe? La Biblia ha transformado millones de vidas, millones y millones de vidas en el mundo a lo largo de la historia. Vean lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Déjeme decirle que ateos declarados y acérrimos enemigos del cristianismo han sido transformados por la lectura de este libro santo. Esos son evidencias abrumadoras, porque otra vez, no solamente ellos, y algunos incluso han llegado a decir y a pensar que la Biblia es un libro para tontos, para ignorantes, para gente que no tiene cultura y no tiene estudios. Bueno, déjeme decirle que eso no es así. Solo para citar a algunos de estos hombres que se han convertido gracias a la lectura de este libro, C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, era un ateo declarado. Él lo decía, y él decía, es un absurdo. Es más, llegó a decir que era una estupidez. Y el día de hoy, sus libros han influenciado muchas vidas. Y en ellos se ve plasmada su fe, su creencia en este santo libro y especialmente su fe en Jesús. Rabí Zacarías, que es un apologista, o fue un apologista este año, murió en mayo. Él se convirtió al cristianismo leyendo la Biblia después de que había intentado suicidarse. Tatiana Gorisheva,
una filósofa rusa, se convirtió a Cristo mientras recitaba la oración de Jesús que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Al principio lo recitaba como un mantra, y eso porque era una sugerencia de un libro de yoga que ella estaba leyendo. Pero al recitar las palabras de Jesús, al recitar la palabra de Dios, le llega una convicción de que de ese Dios que estaba hablando esa oración era un ser real y que era muy importante para su vida. Y ella rindió su vida a Cristo Jesús. Y déjeme decirle, podría citarle un sinfín de historias de personajes famosos y otros que no lo son tanto, que sus vidas han sido cambiadas. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí escuchando este sermón, hemos sido transformados por la lectura de este libro. Yo llegué al conocimiento del Señor gracias a las historias bíblicas en la escuela dominical. Me emocionaba escuchar de un Dios maravilloso que pudo alimentar a miles de personas en el desierto durante 40 años, donde la vestidura no se gastó. Y sin embargo sobrevivieron todo ese tiempo. Los hizo cruzar por un mar en seco, abriendo las aguas. Los rescató de la esclavitud. Y de un pueblo de esclavos, levantó un pueblo guerrero, un pueblo que poco después nos daría al Mesías, el Salvador del mundo, aquel que se entregó por nosotros. Todo eso lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Si vemos esos pasajes, o vemos este pasaje del Salmo 19, en los versículos 7 y 9, todos los adjetivos que utilizan aquí son pasivos. Nos está describiendo lo que es la palabra de Dios. Es perfecta, es fiel, es puro. Todos los verbos que aparecen también están en voz activa, es decir, acción. Dicen que la palabra de Dios restaura el alma, hace sabio al sencillo. La Biblia es la palabra de Dios y tiene grande relevancia en la vida del ser humano. Sería importante que le prestáramos atención, mucho más que las noticias, mucho más que los mensajes que se envían uno al otro, mucho más que el Twitter o cualquier otra cosa que a usted le encante consultar el día de hoy. En primer lugar, la palabra de Dios convierte el alma. Eso dice el versículo 7. El verso literalmente dice: la ley de Jehová hace volver el alma, hace regresar. Y es de lo que acabamos de decir: convierte a las personas, las transforma, las hace volver a Dios, las aleja del pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y esa es la razón de por qué muchos la rechazan. Porque nos toca lo más profundo y revela lo que hay en nuestro corazón y no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón perverso y pensamos que estamos bien y que eso no es cierto. No, ¿cómo? Si yo soy bueno. Pero nuestro pecado nos ciega y nos miente y ¿sabe qué? Nosotros le creemos. Permita que la palabra de Dios le convierta y le haga volver a Dios. Incluso hay muchos creyentes, o hay muchos que dicen creer en Cristo Jesús y no toman en cuenta la palabra de Dios. Necesitan volver a la palabra y permitir que ella les transforme y les convierta y les haga volver a Dios. Necesitan que eso ocurra. En segundo lugar, la palabra de Dios nos hace sabios, nos da dirección y estabilidad a la vida. Aquí la palabra ingenuo es uno sin discernimiento. Está fácilmente influido por cualquier opinión, pues la palabra de Dios cambia esa situación, pues le da discernimiento, le hace más sabio. ¿Y cuánto necesitamos este discernimiento? Hoy más que nunca necesitamos discernir quién dice la verdad, dónde está la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo y en algún sermón anterior hemos mencionado sobre esto. Él lo dijo: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad.
Él no estaba diciendo soy una verdad. Esta es mi verdad, como el día de hoy a veces nosotros decimos. No es esto. No es que sea tu verdad. Es la verdad de Dios. Y necesitamos discernimiento. La pandemia es mentira y complot de los gobiernos de este mundo. ¿Y sabe qué? Circula por las redes sociales esta teoría de conspiración y diciendo es una mentira, es una mentira. ¿Cómo necesitamos discernimiento? ¿Sabe qué? La palabra de Dios le puede dar eso, porque hace sabio al sencillo. Y no permite que vayamos a creer cualquier cosa que podamos encontrar ahí, porque increíblemente creemos tantas mentiras. Y cuando Dios nos presenta su palabra, no la creemos. Algo tan sencillo, ahí está, es la verdad. La palabra de Dios nos hace sabios. En tercer lugar, la palabra de Dios nos alegra. Eso dice el versículo 8. Ahora, ¿quién no ha estado ante una encrucijada, pensando si tal o cual decisión que debe tomar será la correcta? Todos lo hemos estado, temerosos de que lo que decidamos nos traerá buenos o malos resultados y estamos ahí divagando o pensando, indecisos si hemos de tomar tal o cual decisión. Y qué alegría cuando hemos seguido el consejo sabio de alguien y nos ha traído buenos resultados o ha sido de bendición a nuestra vida. Eso precisamente hace la palabra de Dios cuando seguimos sus directrices. Alegra el alma. ¿Por qué? Porque hemos tomado las decisiones correctas. Porque hemos seguido el camino correcto. Y el resultado al final ha sido de bendición. Cuando obedecemos, cuando tomamos en cuenta la palabra de Dios, eso es sabio. Y eso nos alegra. Porque veremos el resultado y porque cuando acabe todo, vemos el resultado. Cuando acaba todo, vemos el resultado y vemos y nos damos cuenta que es la mejor decisión que debimos haber tomado y la tomamos. Y qué alegría eso, porque no hemos pisado en falso, porque no hemos equivocado el camino. Hemos seguido el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios alegra el alma. En un mundo donde se vive tanta tristeza, donde estamos tan angustiados por lo que va a pasar mañana, donde estamos tan entristecidos por lo que está ocurriendo. Porque se enfermó un pariente, porque se enfermó un papá, mamá, un hermano, y estamos angustiados de qué es lo que va a ocurrir. E incluso la muerte ha llegado. Y eso ha traído tristeza al corazón. Bueno, la palabra de Dios trae alegría, trae consuelo, aún en esos momentos. Eso es lo que hace. No es una cuestión nomás de un cliché o un ardid publicitario. Esta es una verdad real. Necesitamos ir a ella, a la palabra de Dios, y entonces va a encontrar alegría. Hasta entonces, la real, la verdadera. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos alumbra. ¿Y sabe qué? Vivimos en un tiempo de gran oscuridad. La humanidad no sabe qué hacer. No sabemos hacia dónde irá a parar este mundo. Tantas cosas que se han visto, y usted lo ha visto, usted ha escuchado las noticias, usted lo está viviendo cada día. Hay ciegos guiando a otros ciegos, promulgando leyes en contra de la vida, en contra del matrimonio. La sociedad alaba la maldad. Y ahora los héroes son aquellos que toman la justicia por propia mano. Quizás usted vio un video que se hizo viral ahí. Las películas, las series de televisión nos están anunciando eso. Los héroes son los narcotraficantes, son los asesinos, son los que toman la justicia por propia mano. Y los reconocemos y los exaltamos. Eso es oscuridad, eso no puede ser posible. Y sin embargo lo estamos haciendo. ¿Y sabe qué? Y a todo eso le llamamos progreso. Increíble. Se cumple. La palabra de Dios se cumple. Porque la Biblia nos dice que llegaría el tiempo que a lo bueno llamarían malo.
ese tiempo ha llegado. El día de hoy el matrimonio es malo. El día de hoy embarazarse es malo. Porque no se toman las precauciones, porque no se hace lo que es debido. Vaya, están diciendo que ser virgen es malo y que es una imposición machista. Eso es lo que está diciendo la gente. Está llamando a lo bueno malo. Pero lo malo lo están llamando bueno. Y el aborto es un derecho. ¿Tiene mucho más valor los huevos de un águila? En extinción, sí, no lo negamos. Pero tiene mucho más valor que la vida de un bebé. Al grado, y para precisamente calmar la conciencia, le están llamando que no es vida. Ahí no hay vida, mucho menos vida humana. Solamente es un grupo de células. Es increíble cómo incluso están yendo contra la ciencia. Es algo tan absurdo. Vivimos en un tiempo de gran oscuridad y la palabra de Dios nos alumbra. Es la única. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para poder tomar correctas decisiones, para no andar a tientas y a locas y a ciegas. Y no siendo ciegos, guiando a otros ciegos. Porque ambos, dice la Biblia, van a caer al hoyo. Ambos. La Biblia es pura, que alumbra nuestro camino. La invitación es, síguela. Síguela. En quinto lugar, la palabra de Dios permanece para siempre. El versículo 9 nos lo dice. El temor de Jehová es más que solamente reverencia. Sí incluye miedo. Sin embargo, no se trata de terror a Dios. Y no se trata de terror a un Dios que es iracundo e irracional. Más bien es temer desobedecer al Padre, creyendo que Él nos puede bendecir o castigar, disciplinar. Porque si usted no cree que Dios castiga, déjeme decirle que sí. Dios a quien ama, disciplina. En Proverbios nos diría que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué hacen los mandamientos de Jehová? Hacen sabio al sencillo. Iniciamos a temer a Dios cuando conocemos su palabra y la obedecemos, y entonces esa palabra permanece para siempre. Y déjeme decirle, a lo largo de la historia la palabra de Dios ha sido atacada, ha sido ensuciada, ha sido maltratada, han querido destruirla, desaparecer del planeta. Es más, si usted conoce bien la historia, va a recordar en la época de la Guerra Fría, cuando Europa se dividió en Oriente y Occidente. En la época en que el comunismo reinó en aquella parte del mundo y prohibió la Biblia. Y la quemaron. Y la intentaron desaparecer. Llegó un filósofo, no le voy a decir el nombre, usted lo sabe. Él llegó a decir, de aquí a 100 años, la Biblia va a desaparecer. ¿Sabe qué pasó? Ya han pasado más de 100 años y la Biblia sigue vigente, hablando al mundo. Este hombre ya murió. ¿Y sabe qué es lo irónico? Su casa, el día de hoy, es una bodega de la Sociedad Bíblica Inglesa. Eso es irónico. La palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de Dios, pero mis palabras jamás pasarán. Se va a cumplir. Y la Biblia nos dice que un día, cuando seamos juzgados en el juicio del gran trono blanco, en el juicio final, dice que los libros serán abiertos. Y uno de esos libros que será abierto será la palabra de Dios. Y las personas serán juzgadas por ese libro. Ese libro será abierto ese día. Jesús lo dijo. Yo no le voy a juzgar a nadie. Tiene quien le juzgue. Las palabras que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día final. La palabra de Dios permanece para siempre. Y los que siguen la palabra de Dios también permanecen.
El temor de Jehová, fíjese lo que dice. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los que temen al Señor son sabios y permanecen para siempre. Eso es la palabra de Dios. En sexto lugar, la palabra de Dios es verdadera y justa. Déjeme decirle que los juicios de Dios no son caprichosos. Vivimos en un mundo, y lo he mencionado, donde la verdad es relativa, es decir, donde se ha definido como relativa. Lo que fue verdad hace 100 años ya no lo es más. Lo que es verdad para mí puede no ser verdad para ti. Hoy día la gente incluso habla de su verdad. Esta es mi verdad. Si tú tienes tu verdad, pues es tu verdad, pero esta es la mía. Déjeme decirle que hay una sola verdad. Y esta es Cristo Jesús. Si recuerda lo que dijimos al principio, la Biblia es la palabra de Dios. Si eso es verdad, y déjeme decirle, lo es, entonces tenemos que prestar atención. La Biblia, dijimos, permanece para siempre, no cambia. Y déjeme darle un dato histórico, porque es importante que sepamos esto. Los datos históricos nos enseñan, porque quien no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Pero este es un dato histórico. Había un grupo en la antigüedad, un grupo de escribas llamados masoretas. Ellos se encargaban de copiar las escrituras, letra por letra, palabra por palabra. Y cuando terminaban una línea, contaban las letras para ver si habían copiado bien. Si esto no había sido así, si se habían equivocado con una letra o habían cambiado alguna letra, porque de repente había disléxicos, también había desde aquel entonces, así que cambiaban una D por una B y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hacían con ese manuscrito? Lo enrollaban y lo guardaban. Y no era usado, pero estaba ahí guardado. Y volvían a empezar. Y así, hasta completar una copia. Pero, como son seres humanos, se equivocaban. Y así muchos lo hacían. Pero eso es lo que hizo Dios para que el día de hoy la palabra de Dios, la Biblia, tenga mucho más copias de manuscritos antiguos que cualquier otro libro en la historia. Que cualquier otro libro. Y eso es asombroso. Es la mano de Dios guiando a las personas para preservar su palabra y que nos llegara hasta el día de hoy. La palabra de Dios es verdadera y justa, no es caprichosa. No es un Dios que pide para que sea malo para nosotros o negativo. A lo mejor podemos sufrir porque es parte de lo que el pecado y las consecuencias del pecado en este mundo. Pero déjeme decirle que no es lo que Dios quiere. Por eso envió a su Hijo al salvar al mundo. Por eso en aquella cruz Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo precisamente para que usted y yo ya no volviéramos o no sufriéramos esa muerte, que la merecemos. Pero nos salvó, nos rescató. No es un Dios caprichoso, quiere nuestro bien. Nos hace la invitación de seguir su camino. Nos presenta como lo hizo con el pueblo de Israel en aquel entonces. Te presento la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elige la vida, elige la bendición. Esa es la invitación. Pero tenemos que tomar una decisión usted y yo. Dios hace lo correcto y lo apropiado, de modo que podemos confiar en que Él hará lo correcto en nuestra vida, porque es verdadero y es justo. Él no es como nuestra justicia el día de hoy, porque ese es el pretexto que algunos han tomado para tomar la justicia en sus manos. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la policía? Déjeme decirle que eso no debe ser pretexto para hacer lo que nosotros queramos. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, que es la autoridad máxima.
La palabra de Dios es más deseable, dice el versículo 10. Más deseable que el oro, más que el oro refinado, dulce más que miel que la que destila del panal. Los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová es más deseable que el oro y más dulce que la miel. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, yo lo sé porque lo he disfrutado. Es increíble la palabra de Dios. Tienes que meterte a ella. Tienes que experimentarla para darte cuenta de eso. Cuando llegamos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a escucharla y a obedecerla, es cuando nos damos cuenta de que no hay nada igual. ¿Qué es necesario para que la palabra de Dios sea así para nosotros? Deseable. Primero, tenemos que ver el lado negativo. Las cosas que lo impiden que sea así. El pecado lo impide. El apuro. Los prejuicios. Una crisis emocional impide que la Biblia sea deseable para nosotros. Las preocupaciones, un acercamiento mecánico, pues lo voy a hacer porque ya me dijeron. No, no es así. E incluso conclusiones críticas que niegan la obra de Dios. Todas estas cosas pueden hacer que la palabra de Dios no sea dulce y deseable para nosotros. Por el otro lado, tenemos el lado positivo. Lo que produce esta misma actitud del salmista en nosotros es la relación con Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida, una mente abierta a Dios, la confianza en Dios. Y entonces la Biblia será deseable. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Cristo Jesús? ¿Es Cristo tu Salvador? Si es así, y no estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios, déjame decirte, entonces tienes un problema. Porque no estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios. Pero si Cristo no está en tu vida, con razón, la Biblia es irrelevante para ti. Pero no te das cuenta de la relevancia que tiene. No te das cuenta de la importancia que tiene de seguir sus preceptos, de escucharla, de atenderla. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Como padres estamos preocupados por nuestros hijos. Y a veces nos preguntamos, ¿qué consejo darle a ellos? ¿Nos obedecerán? ¿Seguirán nuestros consejos? Pues déjeme decirle, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dijo el salmista, con guardar tu palabra. Deseo que la palabra de Dios de veras sea deseable más que el oro y dulce más que la miel. Espero que sea así. Tómala en cuenta. Tiene mucho que decirte y espero que lo hagas. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias por tu palabra. Cuán bueno eres al dejarnos un mapa, una brújula para poder guiar nuestras vidas. Mi Señor, quiero rogarte por aquellos que aún no te conocen, que piensan que la palabra tuya es solamente un libro anticuado, viejo, pasado de moda, que a lo mejor fue importante en un momento dado de la historia, pero ya no más. Te ruego, Señor, para que se den cuenta de cuán importante es tu palabra. Despierta, Señor, aunque sea curiosidad en alguno de ellos, en todos, para que entonces puedan leer tu palabra y puedan darse cuenta de cuán preciosa, cuán dulce, cuán deseable es. Bendice a tu pueblo, Señor, para que volvamos a tu palabra y la compartamos con todo el mundo. Señor, que no nos conformemos con una lectura ligera, sino que vayamos más allá y profundicemos en escudriñar, en estudiar tu palabra. Despierta en nosotros esta hambre y esta sed por tu palabra. Que sea así, Señor, deseable más que el oro,
que ese sea nuestro deseo y que podamos disfrutarla más que la miel. Gracias, bendito Dios, por escucharnos. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.